Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos hablando de temas de actualidad, hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña, la Biblia, lo que el Espíritu Santo nos está recordando para el tiempo de hoy. Precisamente hoy hablaremos del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así es. Empezamos leyendo en Primera de Juan capítulo 1, donde está hablando Dios acerca de lo que conocemos como la Trinidad. La Trinidad es un gran misterio y necesitamos conocer acerca de lo que la Biblia nos enseña en Primera de Juan capítulo 5 versículos 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La Biblia habla de tres personas que dan testimonio en el cielo: la persona del Padre, la persona del Verbo y la persona del Espíritu Santo. Pero es un solo Dios manifestado en tres características, tres personas, y cada cosa ha sucedido en el tiempo, a través del tiempo, y por eso hoy podemos conocer acerca del tiempo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en la tierra es el Espíritu Santo quien da testimonio. Dios el Padre está en el cielo, Jesucristo está en el cielo, pero el Espíritu Santo está en la tierra. Y dice la Escritura, tres son los que dan testimonio en la tierra: es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Hablar del agua y la sangre se refiere al ministerio de Jesucristo, a Jesucristo en su ministerio. La Biblia dice que Jesucristo comenzó su ministerio cuando cumplió los 30 años y fue bautizado en el río Jordán. Allí comienza la vida ministerial de Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús de Nazaret y comenzó su vida de milagros, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, hasta que llegó a la cruz del Calvario a morir. Su muerte fue la derrota del pecado, la derrota de Satanás. Por eso la sangre que vertió en la cruz habla, es el testimonio de que Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado. Por eso, quienes dan testimonio en la tierra, lo da el Espíritu Santo hablando de la obra de Jesucristo en la cruz. Porque la obra de Jesucristo en la cruz habla ya de la victoria. Cristo resucitó de los muertos para que se predicase el Evangelio. Jesucristo dijo: recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Todos los que hoy somos cristianos, que conocemos de Jesucristo a través de la enseñanza de la Biblia por el Espíritu Santo, podemos ser testigos, hablar de Jesucristo en cualquier lugar, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en todo lugar y en todo momento. Así que hoy hablaremos del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo y la palabra obran juntos, trabajan juntos. Alguien tiene que hablar la palabra para que el Espíritu Santo empiece a obrar. En Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, la Biblia habla de cómo fue la creación. Habla la Biblia acerca de la creación del universo, la creación de la tierra. Si queremos conocer acerca de lo que es la tierra y de la humanidad, para qué estamos en la tierra, de dónde venimos, cuál es el propósito de la vida humana y a dónde vamos cuando vayamos a morir, todo eso está en la Biblia. La Biblia es un manual de instrucción, de enseñanza, y por eso la Biblia comienza en Génesis capítulo 1, del versículo del 1 al 3, hablando de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí la Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. Esto fue en el principio. El versículo 2 habla ya de un desorden. El diablo estaba ya en la tierra. Dios lanzó de la tierra, del cielo a la tierra, al lucero, un ángel creado. Debido al pecado vino a la tierra y vino el desorden. Pero dice la Biblia en el versículo 2 que en medio del desorden estaba moviéndose el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo está en lugares donde hay caos, donde hay tinieblas, donde están los problemas del ser humano. Y el Espíritu Santo está a la espera de oír la palabra de Dios. A través de la palabra que se habla, la palabra de Dios, obra el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 3 que Dios habló. Dios habló la palabra y dijo Dios: sea la luz. Y entonces sucedió la luz. Esta es la obra del Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo. Por eso hoy, en un mundo en desorden, en un mundo de tinieblas, donde hay tanto pecado y tanta violencia, tanta inseguridad, tanta muerte, el Espíritu Santo se está moviendo en cada ciudad, en cada nación, en todo lugar. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, porque es Dios. Todo Dios está en la persona del Espíritu Santo y está en la tierra, y el propósito del Espíritu Santo es la salvación de toda la humanidad. Todos necesitamos ser salvos, pero alguien tiene que predicar la palabra de Dios, y para eso está la Iglesia de Jesucristo. Para eso estamos los cristianos, para hablar de Jesucristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos cumplir el propósito de ser testigos de Jesucristo. Así que la creación es el principio donde Dios establece su palabra y el Espíritu Santo obró. Veamos imágenes de la creación. Al principio, Dios creó el mundo, todas las plantas, animales, pájaros y criaturas del mar. De la tierra, formó al primer hombre y sopló en su nariz el soplo de vida. El primer hombre se llamó Adán. Dios dijo: no es bueno que el hombre viva solo, le haré una compañera idónea. Así que Dios tomó una costilla de Adán e hizo a la mujer y la llamó Eva. No la hizo de la cabeza del hombre para que ella reinara, ni de sus pies para que ella fuera pisoteada por él, sino de su costado para que fueran iguales, de debajo de su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada por él. El Dios de amor creó al hombre y a la mujer a su imagen para vivir en armonía con él, y les dio autoridad para gobernar juntos sobre la creación. Ellos vivían en la presencia de Dios en un hermoso huerto que Dios plantó, llamado Edén. Dios caminaba con ellos en el huerto, y no había sufrimiento, opresión, ni muerte. Dios le dijo a Adán: pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen el fruto de ese árbol, morirán. Pero un día, Satanás tentó a Eva. Tomó el fruto y lo comió, y le dio a su esposo, y él comió también.
vergonzoso de Adán y Eva destruyó la armonía en el huerto, la armonía entre el hombre y la mujer, y entre ellos y Dios. El hombre fue maldecido a una vida de trabajo duro, y la mujer tendría dolores de parto y estaría sujeta a su marido. Pero Dios... Hemos visto imágenes que hablan de la creación del hombre, Adán y Eva. El matrimonio fue establecido por Dios. Cuando Dios creó el matrimonio, ya el planeta Tierra en toda su plenitud había sido creado. Dios, con el poder de su palabra, habló, el Espíritu Santo obró y la tierra estaba ya lista para el matrimonio de Adán y Eva. Todo fue creado en beneficio del hombre. Todo lo que está en la tierra es en beneficio del ser humano. La tierra fue creada para el hombre, no para Satanás. Pero dice la Biblia que la serpiente era astuta y engañó a Eva. Así que vimos imágenes de lo que está registrado en Génesis capítulo 3. Y después de la caída vino la maldición. En Génesis capítulo 3, versículo 17, aquí está la maldición que vino por el pecado de Adán. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que Dios establece todo un plan para la salvación del hombre. El hombre, la máxima creación de Dios, había caído en el pecado. Por el pecado entró la maldición al planeta Tierra. Maldición es ausencia de toda bendición de Dios. Por eso las enfermedades, por eso la pobreza, la ruina, todo lo que tiene que ver con cielos cerrados donde no hay bendición de Dios. Así que la maldición es ausencia de bendición. Y muchas personas están viviendo en medio de la maldición. ¿Cuál es la solución que Dios dio a la maldición? Fue precisamente Jesucristo. Jesucristo vino a cancelar toda maldición. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia: con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo había tomado ventaja con Eva, había engañado a Eva, y por medio de Eva cayó Adán. El matrimonio había sido destruido en el pecado, y por el pecado la maldición en el planeta Tierra, y por eso Dios establece un plan de salvación que se centraría en la persona humana de Jesús, la segunda persona de la deidad. Todo esto es historia, ya sucedió. Jesucristo ya vino por primera vez al planeta Tierra, cumplió el propósito. Por eso hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está pendiente de toda la humanidad. Es el Espíritu Santo quien está al tanto de todo lo que sucede y está dispuesto a actuar donde hay palabra de Dios. Por eso es importante hablar la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de la palabra, dice Hebreos 11:3. La palabra es creadora, la palabra es la que trae la bendición de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que todo lo que hoy vemos fue creado con la palabra de Dios. De lo invisible se hizo lo visible. Por eso hoy, cuando estamos viendo la enfermedad, no vemos la sanidad en el cuerpo. Pero Jesucristo hace 2017 años ya Él logró la sanidad. La sanidad está en el planeta Tierra, pero hay personas que desconocen lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero la sanidad ya está. Solamente hay que hablar la palabra para traer de lo invisible lo visible.
Así que hay que traer la sanidad. ¿Cómo traemos la sanidad a un cuerpo enfermo? Hablándole la palabra, diciéndole al cuerpo, cuerpo, sé sano, porque ya Jesucristo te sanó. Te sanó desde la cruz del Calvario. Cuando el Espíritu Santo oye la palabra de Dios, conforme a lo que ya fue registrado, esto es Isaías 53, 3 y 4, entonces el Espíritu Santo obra haciendo el milagro de sanidad. Por eso todo es el poder de la palabra. El Espíritu Santo actúa donde está la palabra y la palabra activa la obra del Espíritu Santo. Cuando vino Jesucristo, vino ungido con el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí, bueno, yo creo que vale la pena resaltar, ¿no? Porque el primer trabajo lo hizo Dios. Sí, así es. Y el trabajo que hizo Dios fue hablar la palabra. Hablar la palabra, exacto. Fue la primera acción de Dios hablando la palabra. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Entonces el Espíritu Santo obró para que fuese la luz. El Espíritu Santo se activa con la palabra de Dios. Y vemos que entonces el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hablamos la palabra de Dios a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias, también veremos respuesta. Por eso el ambiente puede cambiar por el poder que hay en la palabra de Dios. Un ambiente hostil, un ambiente de violencia, un ambiente de muerte, puede cambiarse si hablamos la palabra de Dios. De hecho, bueno, Dios también hizo la primera institución al hacer el matrimonio, como Adán y Eva. Y bueno, su trabajo de ellos era hablar la palabra antes del pecado. Nosotros los seres humanos, desde Adán y Eva, fuimos creados para hablar la palabra. Fuimos hechos semejante a Dios. La diferencia entre nosotros y los animales es que los animales no hablan, pero nosotros sí hablamos. Y no tienen raciocinio, pero fuimos nosotros creados a la imagen de Dios. Así que Dios habla y el ser humano habla. Así que hoy el Espíritu Santo está en la tierra para ayudar al ser humano. De hecho, fue Adán el que le puso nombre a los animales. Sí, a través de la sabiduría que Dios le dio a Adán, Adán puso todos los nombres a los animales que hoy existen. Así que todo esto fue en el principio se estableció todo lo bueno para el hombre, pero vino el pecado y el pecado trajo destrucción a toda la humanidad hasta que vino Jesucristo. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo y por eso tenemos que escudriñar la Biblia y creer en lo que dice la Biblia y hablar lo que dice la Biblia para que el Espíritu Santo obre y haga realidad todo lo que ya Jesucristo logró para nosotros desde la cruz del Calvario. Sí, hoy en día la máxima institución es la iglesia. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia. Así es, cuerpo de Cristo. Es una institución, eso es algo importante señalar. No es algo humano, la iglesia nada tiene que ser, tiene que ver con una organización, la creación humana, el pensamiento humano. La iglesia no camina en la mente humana, ni en el razonamiento humano, ni en las ideas del ser humano. La iglesia es idea de Dios. La iglesia es una institución de Dios y fue establecida después de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo y por eso es el Espíritu Santo quien le dio vida a la iglesia. La iglesia son personas, hombres y mujeres, que están llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra, para hacer cambios en el medio ambiente donde hay adversidad. Cuando un cristiano, hombre o mujer que forma parte de la iglesia, habla la palabra por el Espíritu Santo, entonces vemos los milagros de Dios. Así que esta es la función de la iglesia. La iglesia es el poder de Dios aquí en la tierra para hacer cambios de circunstancias a lo que Dios quiere que todos nosotros vivamos. Por eso estamos en el tiempo del Espíritu de Dios. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 28, cómo Jesucristo caminó con el Espíritu Santo. Jesucristo era la palabra encarnada. Estamos hablando de la palabra. Un día la palabra se hizo carne
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la Escritura que la palabra se hizo carne. Esto sucedió hace 2017 años atrás, cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra. Entonces, Él era la palabra hecha carne, andando en la tierra, en un cuerpo humano, conocido como Jesús de Nazaret. Él, bajo la unción del Espíritu Santo, hablaba la palabra. ¿Y qué sucedía cuando hablaba la palabra Jesucristo? Todo el reino de Satanás se trastornaba, se sacudía, y entonces huían los demonios y se establecía el reino de Dios. Vamos a leer. 12:28. ¿Qué dijiste? 12:28. Sí. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí tenemos a la palabra encarnada, Jesucristo, echando fuera demonios por el Espíritu Santo para que se establezca el reino de Dios. En Mateo 8, del 16 al 17, allí Jesucristo está echando fuera demonios y sanando a los enfermos, hablando la palabra. Él era el ungido de Dios, pero el ungido tenía que hablar la palabra. Hoy los cristianos somos ungidos. Hemos sido ungidos, hombres y mujeres, para hablar la palabra de Dios. Debemos hablar la palabra en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en la calle, en el hogar, donde quiera que estemos, para que la ciudad donde vivamos sea bendecida por Dios. Así que la bendición está en la palabra de Dios que se habla por el Espíritu Santo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, estaba escrito en la profecía de Isaías. Y Jesucristo, para dar cumplimiento a esa profecía, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, para que la profecía se cumpliera en Jesucristo. Hoy nosotros, los cristianos, siglo XXI, estamos también echando fuera demonios, sanando a los enfermos, para que la profecía establecida en Isaías 53, que ya fue confirmada por Jesucristo, ahora se haga una realidad. Por eso los enfermos sanan, los que están endemoniados son liberados. Hay transformación y cambio cuando el cristiano habla la palabra. En Hechos 1:8, Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que la iglesia es una institución de Dios, nace bajo el poder del Espíritu Santo. El hombre no puede gobernar la iglesia. Cuando el hombre quiso intervenir, vino el problema a lo que es la iglesia, y por eso muchos están confundidos con religión. Pero nuevamente el Espíritu Santo ha ido tomando el control de lo que es suyo, la iglesia, y por eso todos los que hoy son cristianos, hombres y mujeres, están entrando a un despertar, están entrando a un avivamiento de su espíritu, y están diciendo todos: ahora voy entendiendo la verdad, ahora en la verdad de Dios estoy siendo libre de tanto engaño religioso de Satanás. Por eso estamos en un tiempo de luz, siglo XXI. Este es un tiempo importante para el despertar de la iglesia, de hombres y mujeres que verdaderamente quieren conocer a Dios y servirle al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos este maravilloso libro que se llama la Biblia. Ser enseñados en la Biblia. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso yo no puedo entender la Biblia si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra a favor de la humanidad. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque el Espíritu Santo está esperando que la iglesia hable la palabra para que la salvación se dé.
¿Cómo viene la salvación? Viene por medio de la predicación del Evangelio, la predicación que hace la iglesia en toda ciudad, en toda nación. Pero necesitamos el apoyo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí habla la diferencia entre Adán y Jesucristo. En Adán todos hemos muerto. Todos los que somos hoy seres humanos hemos nacido en una muerte espiritual. Tenemos vida física, vida biológica, pero no vida espiritual. Solamente en Jesucristo hay vida. Por eso dice 1 de Corintios 15:22, en Adán toda la humanidad nace muerta. Por eso la religión no me puede ayudar. Yo no puedo entender de Dios, conocer a Dios, si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a revelar a Dios en la tierra. El Señor Jesucristo vino bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es el único que da a conocer de Dios. En Juan 14:26 hablamos del Espíritu Santo. Jesucristo dio conocimiento de la obra del Espíritu de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo a la tierra, el Espíritu Santo les va a enseñar todo. No necesitamos imágenes, no necesitamos amuletos, no necesitamos pensamientos humanos o libros escritos por hombres para ir entendiendo muchas cosas. El hombre camina en tinieblas. ¿Qué me puede enseñar el hombre, por muy erudito que sea, por muy entendido que sea de la historia o de todo lo que está viviendo? Nada. Solamente el Espíritu Santo está aquí en la tierra para enseñarme todo. Solamente tengo que darle lugar. El Espíritu Santo es Dios en el planeta Tierra para enseñarme todas las cosas. Sigue diciendo el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que es el Espíritu de verdad. Hablará de la verdad, no del engaño, no de la mentira, y hablará de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Espíritu Santo solamente habla de Jesucristo, habla del camino, habla de la verdad, habla de la vida. El Espíritu Santo revela todo ello. Queremos conocer el verdadero camino, queremos conocer la verdad de Dios, queremos conocer la vida que viene de Dios. El Espíritu Santo nos los enseñará. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo les enseñará de mí. Solamente habla de Jesucristo el Espíritu Santo, y por eso cuando leemos la Biblia, ¿de qué habla la Biblia? La Biblia habla de Jesucristo. ¿Quién reveló la Biblia? ¿Quién inspiró a hombres para escribir la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Jesucristo vino a salvar, pero Él vino bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la palabra encarnada y el Espíritu Santo obrando juntos. Hoy la iglesia y el Espíritu Santo y la iglesia son los que obran juntos. La iglesia sin el Espíritu Santo es nada, es religión. Necesitamos al Espíritu Santo para poder entender para qué somos cristianos en la tierra. El Espíritu Santo, dijo Jesucristo, estará aquí para ayudar en la salvación. Leamos Evangelio de Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Allí está, al mundo de pecado. ¿Quién convence al pecador que es pecador? ¿Quién convence al adúltero de su adulterio? ¿Quién convence al ladrón de ser ladrón? ¿Quién convence al fornicario de ser fornicario? ¿Quién convence al idólatra de ser idólatra? El Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo.
y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La obra del Espíritu Santo en el planeta Tierra es trabajar con los pecadores. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, les está diciendo a los pecadores, a cualquier persona en la tierra, la justicia de Dios está al alcance de cualquier persona. La justicia se llama Jesucristo, la salvación en Jesucristo está al alcance de cualquier pecador. Solamente hay que creer en Jesucristo y confesarle como Señor y Salvador para ser salvo. Y número 3, dice la Biblia que el Espíritu Santo está convenciendo al pecador para que venga a Jesucristo y entre a la salvación, porque ya Satanás ya fue vencido desde la cruz del Calvario. Por eso el Espíritu Santo convence de juicio. El juicio ya fue dado, el diablo ya fue derrotado, el diablo toma derecho por el pecado, el pecador está cautivo, está esclavizado por el pecado, pero cuando aceptan a Jesucristo ya el pecado no puede reinar sobre el pecador. Así que por eso el Espíritu Santo convence de toda justicia. La justicia de Dios ya fue dada en la cruz del Calvario. La justicia está al alcance de cualquier persona y todo esto, amigo, amiga, lo enseña la iglesia cuando está predicando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de hombres y mujeres para guiar al pecador a la salvación en Cristo Jesús. Por eso predicamos el Evangelio aquí en La Voz de la Alianza y todos están predicando el Evangelio en cualquier ciudad, en cualquier nación que han aceptado a Jesucristo para convertirse en testigos de Jesucristo. Esta es la salvación que se hace de ciudad en ciudad, de nación en nación. Dios ama al pecador y quiere la salvación del pecador y por eso dejó al Espíritu Santo en la tierra para ayudar al pecador, y es el trabajo de la iglesia salvar pecadores para que todos vengan a la salvación y el cielo se vaya poblando y el infierno se vaya secando. Por eso necesitamos conocer lo que está registrado en la Biblia. Y Dios ayudó a la iglesia y al ser humano para entender todo lo que hoy estamos explicando y enseñando bajo la guianza del Espíritu Santo en este programa. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue la ayuda de Dios? Dejó su palabra, la palabra que salió de su boca, que creó el universo, el planeta Tierra y creó todo lo que hoy se ve. La palabra, Dios permitió que se escribiera. ¿Cuál es el origen de la palabra escrita? Lo podemos encontrar desde el tiempo de Moisés, cuando Dios descendió al monte Sinaí y le dio conocimiento de la palabra. Dios revela a Moisés en el monte Sinaí acerca de la palabra y tenemos por eso los 5 primeros libros escritos por Moisés bajo inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó con Moisés y escribió 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Debemos saber que Moisés vivió en el año 1500 antes de Jesucristo y Dios le reveló todo eso desde la misma creación, desde antes de que existiera realmente fue, Moisés. Eso es maravilloso, solamente es Dios. Milagroso. Cómo Dios le revela a Moisés acerca de cómo fue que se creó el sol, la luna, las estrellas. Todo ello está en Génesis. Dios estableció los tiempos: primavera, verano, otoño, invierno. Así que el Espíritu Santo caminó con Moisés para revelar todo ello. Podemos leer el Salmo 78 del 1 al 2, donde la Biblia nos enseña cómo Dios dio conocimiento de cosas antiguas. Los secretos le pertenecen a Dios y Dios empezó a revelar muchas cosas a su siervo Moisés y Moisés las escribió.
los 5 primeros libros de la Biblia se llaman el Pentateuco, donde está registrada mucha información importante para conocer acerca del pasado y de lo que hoy vivimos, entendiendo todo lo que sucedió cuando Dios intervino ante las circunstancias adversas del pueblo de Israel. Dios siempre está a favor de su pueblo, a favor de la humanidad, solamente tenemos que creer en la palabra de Dios. El Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Hasta el 2. Aquí el salmista está hablando acerca de cómo Dios le reveló a Moisés todo lo que Dios quería que el hombre conociera. Por eso se registró de manera escrita todo lo que Dios tenía en lo secreto, se empezó a dar a conocer. Debemos saber lo siguiente: Dios es eterno, por lo tanto la palabra de Dios es eterna. Pero un día la palabra entró a la tierra para que la palabra fuese escrita y el hombre entonces entendiera el camino hacia adelante, porque la palabra es lámpara que alumbra el camino. Así que Dios mostró el pasado para ubicarse en el presente y ser alumbrados al futuro. ¿Quién camina con la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Moisés, el Espíritu Santo le reveló acerca de lo que era el pasado, acerca de lo que tenían que vivir en el presente y el futuro. Para el siglo XXI, ¿cómo nos ubicamos hoy en el tiempo de Dios? Por el Espíritu Santo. Quien nos ubica es el Espíritu Santo. La palabra sigue siendo la misma, es la palabra eterna de Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, porque Jesucristo es la palabra, pero el Espíritu Santo me ubica. Yo soy parte del siglo XXI, no soy del siglo XV, no soy del siglo I. Tengo que vivir de acuerdo al avance que Dios ha permitido en este siglo XXI. Tengo que ubicarme en este tiempo, pero la palabra sigue siendo la palabra. Todo lo que está sucediendo en la tierra tiene un propósito del cielo para el hombre en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra para ayudarnos a entender todos los movimientos de Dios. Dios previamente envía a sus profetas para hablar del futuro, para que las personas, cuando empiecen a conocer todo lo que está sucediendo, no se sorprendan, porque ya todo Dios lo había anunciado previamente. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia, que es la palabra profética. Y la Biblia habla del avance de la tecnología. Dios habló de que en los tiempos futuros vendría el avance de la ciencia y de la tecnología. Todo propósito de Dios al aumentar la sabiduría y dar inteligencia al hombre es para beneficio del hombre. El hombre se beneficia conociendo la palabra de Dios. La palabra tenía que ser registrada en la tierra. Y por eso Dios hizo todos estos movimientos. En Daniel capítulo 12, versículo 4, tenemos la profecía que habla de los avances de la tecnología. Y dice la Escritura en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hemos visto cómo el avance de la ciencia se ha incrementado sobre todo en el siglo XX, siglo XXI. Pero desde el siglo XV ya empezó el avance del entendimiento del ser humano para poder registrar la palabra. Y la palabra tenía que ser escrita. Por eso Dios estableció el invento de la imprenta. La imprenta no nació por ocurrencia de un hombre o por el trabajo de un hombre.
todo lo que el hombre hace es por el propósito mismo de Dios. El propósito de Dios es la salvación del hombre en la tierra, la salvación de la humanidad. Y debemos entonces tener a la mano las Escrituras, porque es lámpara que alumbrará nuestro camino. Por eso Dios permitió el invento de la imprenta en el siglo XV. El primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia, esto no es casualidad, y se le conoció como la Biblia de Gutenberg, de Juan Gutenberg. Esto fue en Alemania. Dios también permitió las traducciones de la Biblia, porque si la palabra iba a ser registrada de manera impresa, tenía que darse a conocer en todas las naciones del planeta Tierra, porque la voluntad de Dios es la salvación de la gente. Así que la gente tenía que conocer la palabra en su propio idioma. Por eso Dios permitió la traducción de las Escrituras al idioma de cada nación. Para nosotros, los que hablamos el español, tenemos Biblias que han sido escritas o traducidas de los originales, y en el lenguaje actual podemos conocer muchas Biblias para entender la palabra de Dios. Tenemos registrado un video de cómo fue la traducción, por ejemplo, de la Biblia al español por medio de Casiodoro de Reina. Esto fue en el siglo XVII, y después vino precisamente Cipriano de Valera para revisar esa Biblia. Se le conoce como la Biblia Reina Valera en diferentes revisiones. Veamos cómo fue la historia acerca de la traducción de la Biblia al español. La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, en el siglo XVI. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las Sagradas Escrituras. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562 lo enjuició en ausencia, y al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya y de sus compañeros.
Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Un grupo de emigrantes españoles le pidió que fuera su pastor. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. En 1563, otra crisis le estremeció. Sus enemigos añadieron acusaciones morales. Los que le conocían sabían que era inocente y le aconsejaron que saliera del país. Temiendo por su vida, Casiodoro huyó nuevamente, esta vez a la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, y de allí pasó a Francia y luego a Alemania. En 1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa, y como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Poco después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la iglesia francesa calvinista. Finalmente, decidió enfrentar a sus acusadores y en 1578 regresó a Londres. El tribunal que lo juzgó lo declaró inocente. Reivindicado su nombre, retornó a la ciudad de Amberes a continuar su labor de pastor. Poco a poco se ganó la confianza de los líderes protestantes. Cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Casiodoro nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginarlo... Hemos visto una reseña de lo que ha sido la traducción de la Biblia de los originales hebreos, griegos, al español. Hubo persecución. Tenemos que entender de que lo que más ataca el enemigo, el adversario, la serpiente antigua, el diablo, es la palabra de Dios. Porque la palabra nos hace sabios. La palabra nos alumbra el camino donde hay muchas tinieblas. Satanás no quiere que el hombre camine en la libertad o en la verdad de Dios. Por eso Satanás perturba, confunde, engaña y establece sistemas religiosos de confusión. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Solamente en el conocimiento de la palabra conocemos la verdad para ser libres de todo engaño del enemigo. Por eso Dios está de por medio en salvaguardar su palabra hasta el tiempo de hoy. Hubo persecución, hubieron tantos ataques del enemigo, pero la palabra
se mantuvo hasta los tiempos de hoy y permanecerá, porque Jesucristo dijo, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Hoy tenemos la gran bendición de tener la Biblia a la mano. Cualquier persona, aún en internet, puede usar de la Biblia, está registrada en el internet y todos podemos escudriñar la palabra. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que hablan de mí. Solamente en la Biblia podemos tener la verdad de Dios y el Espíritu Santo nos ayudará. Por eso, gracias por habernos acompañado en esta enseñanza del Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo, y seguiremos nuevamente en nuestros próximos programas hablando de los tiempos de hoy. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.